Bienvenidos a una cápsula más de la asignatura Seguridad Estructural. Yo soy el maestro Alberto Zapata Valencia. Cápsula 16. Predimensionamiento estructural. El predimensionamiento estructural es, en esencia, el diálogo inicial entre la gravedad y el espacio. Más allá de las fórmulas, es un ejercicio de intuición técnica donde el ingeniero y el arquitecto dibujan el esqueleto de un edificio antes de que la computadora confirme la viabilidad. Es parte de esta filosofía de trabajo comprender que las estructuraciones se hacen de una forma iterativa, con lo cual pues el encargado del diseño debe de considerar la ubicación de cada uno de los elementos pues que será sostén de la estructura en funcionamiento. Como en el ejemplo, en la imagen podemos ver las vigas, la ubicación de las escaleras, la forma de las columnas, la forma en cómo estarán conectadas. Todas y cada una de ellas nos van a permitir pues lograr este predimensionamiento estructural, del cual va a depender en gran medida de la capacidad técnica que tenga pues este profesional de la construcción que realice estos diseños. Herramientas de verificación. Aunque el predimensionamiento es manual, hoy se integran herramientas de validación rápida. Puedes consultar las tablas de diseño del American Institute of Steel Construction, AISC, para perfiles metálicos o utilizar las guías de diseño simplificado del American Concrete Institute para asegurar que tus dimensiones iniciales cumplan con los estándares internacionales de seguridad. Recordemos que estos organismos se dedican a el diseño de este tipo de estructuras con sus respectivos materiales de construcción, los cuales les permiten a los organismos pues, determinar características básicas para lograr estos predimensionamientos. También es importante recordar que estos organismos llevan años generando información la cual se lleva a la práctica y posteriormente se evalúa para saber si estos conceptos o diseños pues son válidos en la vida real, de los cuales pues ya han sobrepasado los años y han demostrado que son vigentes y son factibles de uso en la construcción. ¿Por qué es crucial? Bueno, uno es la eficiencia, evita rehacer modelos estructurales complejos en software, ahorrando tiempo profesional. Nuevamente recordando que ha sido el esfuerzo de los profesionales a lo largo del tiempo el generar todos estos datos que le permiten al profesional del día de hoy pues tomar mejores decisiones en una forma rápida y eficiente. La sostenibilidad, bueno, un buen predimensionamiento optimiza el uso de concreto y acero, reduciendo la huella de carbono del edificio. En la antigüedad, recordemos que se utilizaban los materiales en cantidades sobrediseñadas o sobreestimadas para reducir el riesgo de que ocurra un incidente. A día de hoy, con los materiales y el conocimiento que se tiene, pues podemos reducir estas cantidades de los materiales y por ello podemos reducir la huella de carbono del edificio. Y la integración, la cual permite que arquitectos e ingenieros colaboren con dimensiones realistas desde el inicio, evitando interferencias con instalaciones o espacios útiles. Estas situaciones son recurrentes en lugares donde no existe una cultura del predimensionamiento, el cual una vez proyectado un edificio se comienza a construir y se empiezan a encontrar los errores, lo que obliga al profesional de la construcción a realizar ajustes y esto termina llevando a problemas de diseño y estos problemas de diseño se traducen en una pérdida de eficiencia y sostenibilidad.
Objetivos y finalidad cualitativa es la viabilidad arquitectónica, la cual permite integrar el esqueleto portante con el diseño espacial, asegurando que la estructura no interfiera negativamente con la estética o funcionalidad del edificio. La estimación de insumos. Esta facilita el cálculo aproximado de materiales y costos desde las etapas tempranas, optimizando recursos y promoviendo la sostenibilidad. Punto de partida para el análisis. Sin dimensiones tentativas, no es posible modelar el comportamiento de la estructura ante fuerzas externas como sismos o viento. Y esta referenciación a el concepto de pues proyectar. Los profesionales de la construcción proyectan mediante el uso de técnicas y tecnología que permita entender cómo funciona en conjunto la edificación y así poder determinar las características útiles que deberá de cumplir a lo largo pues de la construcción y las necesidades que deben de ser cubiertas para llevar a término pues el proyecto. Criterios cualitativos de estructuración. Bueno, para que el predimensionamiento sea efectivo se deben seguir principios básicos de diseño estructural. Uno de los principios básicos es la simetría y regularidad. Una estructura equilibrada distribuye mejor los esfuerzos y reduce torsiones inesperadas. Podemos ver el ejemplo de dos edificios con diferentes formas. Uno vemos que es cuadrado y otro tiene una forma rectangular con espacios, lo cual pues podemos nosotros con la simple distribución ver que el segundo edificio considerado, no tiene una simetría ni una regularidad, a diferencia del primer edificio que podemos ver en la imagen. Esto se va a traducir en cálculos más complejos y una diferente actuación de los elementos estructurales ante fuerzas como sismos o vientos. Es por ello que uno de los principios básicos pues es buscar esta simetría y regularidad, porque se sabe que al tenerlos dentro del diseño vamos a poder lograr un diseño eficiente y optimizado para su función final. Otro criterio es la continuidad y rigidez. Los elementos deben estar vinculados de manera que el flujo de cargas hacia los apoyos sea fluido y el edificio resista deformaciones excesivas. Aquí vemos un ejemplo de cómo está elaborado y conectados los elementos estructurales. Podemos ver una viga apoyada en dos columnas, la cual la viga cumple con los criterios de predimensionamiento y estos a su vez con la continuidad hacia las columnas. Esa continuidad se da a través del acero de refuerzo y del concreto. Es por ello que debemos de poder garantizar que existe una continuidad y la rigidez se da debido a que en el predimensionamiento se debe de establecer que cumple con el objetivo de la rigidez necesaria según la forma que tenga el edificio, que estos son criterios básicos de estructuración. Es decir, si nosotros cumplimos con el diseño a la hora de llevar a cabo la ejecución del proyecto, debemos de garantizar que exista esta continuidad para poder lograr el objetivo de diseño estructural y poder garantizar una seguridad a los usuarios finales. Resistencia y estabilidad. Se busca que la geometría propuesta garantice de antemano que la estructura no colapsará ni perderá su equilibrio bajo su propio peso y cargas vivas. Es por ello que la selección de los materiales y el proceso constructivo deben de ser garantizadas en base a los planos de diseño, es decir, del proyecto ejecutivo. Nosotros como profesionales de la seguridad debemos de comprender que al cumplir todos estos parámetros vamos a poder hacer uso de estructuras
seguras. Factores que influyen en el predimensionamiento, bueno, inicialmente el tipo de material. A lo largo de las cápsulas sobre el predimensionamiento hemos hablado principalmente de concreto y de acero. Por lo tanto, las dimensiones varían significativamente si se utiliza concreto armado, acero o madera debido a sus diferentes capacidades de resistencia y ductilidad. Es por esto que las innovaciones en materiales deben de ser evaluadas para poder conocer pues estas características y así poder predimensionar de la forma correcta. Luz o claro entre apoyos. La distancia libre entre columnas es el factor determinante para la altura o peralte de vigas y losas. A mayor luz, mayor dimensión requerida. Condiciones ambientales y de suelo. Factores como la sismicidad de la zona o la calidad del terreno influyen cualitativamente en la robustez necesaria para los elementos de soporte. Seguridad y durabilidad cualitativa. El proceso no solo responde a cargas vivas o muertas, sino a la adaptación climática. Por lo tanto, un concepto interesante es la resiliencia operativa, la cual se predimensiona pensando en la continuidad del uso del edificio tras un sismo o tormenta, no solo en que no se caiga. El estado límite de servicio se prioriza que la estructura no presente grietas ni deflexiones visibles que, aunque no comprometan la seguridad, generen una percepción de inseguridad o afecten la durabilidad de los acabados. Estas deformaciones pueden llegar a afectar, pues principalmente el uso que el usuario final le dará a la edificación. El concepto de ductilidad cualitativa, más allá de los cálculos, el predimensionamiento busca garantizar una falla dúctil, es decir, un aviso previo al colapso. Este aviso previo al colapso será visible y perceptible para los usuarios y para los profesionales de la construcción. Una vez que, como veíamos en cápsulas pasadas acerca de las emergencias, una vez que pasa el evento, todas las edificaciones deben de ser evaluadas y estas evaluaciones pues se centrarán principalmente en reconocer si existen estos avisos de que puedan llegar a informar acerca del futuro colapso de la edificación. Jerarquía de resistencias. Se diseñan las vigas para que fallen antes que las columnas. Por ejemplo, una viga débil, columna fuerte, asegurando que el esqueleto principal del edificio permanezca estable ante eventos extremos. También se garantiza el control de desplazamientos. Cualitativamente se busca que la robustez inicial de los elementos limite las vibraciones y el balanceo, mejorando el confort acústico y el bienestar del usuario. Estas son tendencias críticas para el 2026. Influencia de la sostenibilidad y materialidad. El predimensionamiento ya no es talla única, depende estrictamente del impacto ambiental del material elegido. Por lo cual la optimización de recursos, debido a la escasez de mano de obra y el aumento de costos, obligan a un predimensionamiento que minimice el desperdicio. Hormigones de ultra alta resistencia. El uso de nuevos materiales permite secciones más esbeltas que antes se consideraban insuficientes, transformando la estética arquitectónica hacia formas más ligeras y orgánicas. Criterio de estructuración moderna. Para que las dimensiones preliminares sean viables se deben observar estos principios. La reducción de la indeterminación, es decir, el uso estratégico de articulaciones, puede simplificar una estructura compleja, como el caso de estructuras hiperestáticas, a una más manejable, facilitando su análisis posterior. Y la integración BIM desde el origen. El predimensionamiento cualitativo se realiza hoy dentro de entornos digitales coordinados, lo que permite detectar interferencias con instalaciones antes de que se defina la dimensión final. Esto como parte de
la integración e innovación dentro de los criterios de diseño y el software basado en inteligencia artificial que nos permite tomar decisiones en base a experiencias pasadas y los datos de proyecto. Con esto finalizamos la cápsula y damos por terminado el temario de la asignatura Seguridad Estructural, dejando como conclusión que la seguridad estructural se fundamenta desde los orígenes del criterio de diseño hasta la forma en cómo damos uso a las edificaciones.